no se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. Desde luego, la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía no sería posible sin una población que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar, con sensatez, disciplina y mucha generosidad. Estoy orgulloso de la actitud, del comportamiento, del proceder del pueblo de México. Pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de Norteamérica y mi encuentro con el presidente Donald Trump. Bueno, vamos a analizar, ya estamos escuchando este mensaje a la nación del presidente López Obrador a 2 años de su triunfo electoral, un informe de labores prácticamente lo que está presentando el presidente López Obrador en esta tarde de 1 de julio, y vale la pena ir desmenuzando algunos de los temas que está proponiendo, que está poniendo hoy en la discusión pública, sin duda. Pero también hay que mencionar que el TEMEC hoy entra en vigencia y ya lo está poniendo la administración de López Obrador como uno de los ejes rectores de la Cuarta Transformación, como le ha llamado a su movimiento, a su administración. Vamos con mi compañero Rey Rodríguez. Rey, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Adelante. ¿Qué tal, Mario? Pues vemos ahora este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en la celebración de estos 2 años del triunfo electoral, en esos, como consideras conmigo, históricos comicios, y todavía están los recuerdos, Mario, de esa fiesta, de esa gran expectativa que había hace 2 años cuando triunfa López Obrador después de 2 intentos, y sobre todo por la llegada de un político de izquierda a la presidencia de México. El presidente ha empezado a hablar en este informe, dando un balance de lo que es su proyecto de gobierno, Mario, como tú bien llamabas, la Cuarta Transformación, y que pues habla de estos proyectos de infraestructura principales, ejes centrales de lo que es pues el desarrollo económico, su plan de proyecto del gobierno, como es la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, la construcción de una refinería en Dos Bocas y también, Mario, lo que es pues la construcción del Tren Maya. Pero coincide, Mario, en todo esto, seguro que tú también pues dirás lo mismo, coincide esta celebración justamente con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, que viene a sustituir el Telecán o NAFTA por sus siglas en inglés. Más temprano, hoy en su conferencia mañanera, el presidente se refería a la importancia de este acuerdo para las 3 economías, para América del Norte, pero sobre todo para el impulso que le puedan dar a sus economías en materia de inversión, de empleo y crecimiento. Vamos a escuchar parte de lo que dijo más temprano a propósito del TEMEC. Vamos a tratar básicamente lo relacionado con el tratado, pero vamos a conversar seguramente de otros temas. Y ya ustedes conocen cuáles son nuestras posturas en todos los campos, pero consideramos que es muy importante lo del tratado, que es muy oportuno, además, en estos tiempos, que va a ayudar mucho a la economía de los
3 países, que va a ayudar mucho a los pueblos de las 3 naciones. Mario, y se refería ahí también a su próximo viaje a Washington la semana que viene, 8 y 9. ¿Quién hablaba de la agenda de este viaje la próxima semana? Es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y hablaba de cómo iba a ser justamente esta agenda. Escuchemos. El día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos, a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio. El programa y sus detalles, desde luego, los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados, pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay desde luego muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá, y también con Canadá. El día 8 en la tarde será la agenda de trabajo de carácter bilateral, es decir, reunión de trabajo, encuentro del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaciones sobre varios temas, y el día 9 por la mañana lo que tiene que ver con la agenda trilateral. De todos los niveles. Sí, hablando del presidente López Obrador, Mario, hablando de sus programas sociales, programas para adultos mayores, becas para jóvenes. Y bueno, Mario, como te decía, una celebración o un informe de balance donde, por supuesto, llega en un momento bastante complejo, aparte la situación económica derivada también de la pandemia, aunque anteriormente ya la economía mexicana venía decreciendo. Y por otro lado, Mario, también está la cuestión de la inseguridad, un tema clave que también el presidente tendrá que hablar, una violencia que ha venido escalando, y un punto importante fue lo que pasó el viernes pasado con este ataque al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, un atentado que le hace un poderoso grupo criminal en el propio corazón del país, en la capital del país. Tendrá que hablar, Mario, también de temas pendientes como quizás una reforma fiscal, algo que también se ha cuestionado mucho, la cuestión de una sociedad polarizada en este momento, y también otro tema que es el tema de la corrupción. Son temas pilares que también tendrá que tocar el mandatario, como te decía, también la cuestión de, por supuesto, lo central, la pandemia, y como hoy en la mañana decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y vocero de la pandemia en México, de que todavía sigue activo el virus, los casos de contagio siguen dándose, también las hospitalizaciones y las muertes. Hablaba de un promedio en los últimos días de unas 600 muertes diarias. Así que son temas que tendrá que tocar dentro de un balance, tantas cosas positivas, pero también negativas, Mario. Así es, Rey. Vamos a seguir analizando el discurso del presidente López Obrador de esta tarde y vamos a hacer un repaso a aquellas tareas pendientes que ya has mencionado. La seguridad, volvemos enseguida con un reporte de lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 años en materia de seguridad, una de las grandes tareas pendientes, y también qué está sucediendo con la pandemia del coronavirus y la aprobación del presidente López Obrador frente a la ciudadanía. Volvemos con esto después de la pausa en Perspectivas desde México. Y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social. A 2 años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál consideras que es su mayor logro? ¿Cuál su mayor fracaso? Participa con nosotros en las redes sociales, @MarioCNN y @CNNE en Twitter. Esperamos tu participación. Volvemos enseguida.
Continuamos en Perspectivas desde México en este 1 de julio, un día especial, ya lo decíamos, por el segundo aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está ofreciendo un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, y también por la entrada en vigor que coincide del nuevo TEMEC, de este instrumento de Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Dónde se ubica la aprobación del presidente López Obrador después del triunfo electoral del 1 de julio del 2018? 53% de los votos fueron precisamente para el presidente López Obrador. Bueno, hay divergencia, pero el presidente respondió de esta manera a la pregunta que se le hizo esta mañana en la conferencia de prensa. No quiero presumir, no me corresponde evaluar, pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice: nos tocó el peor momento, estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno. Un mal momento con el mejor gobierno. Otros opinan lo contrario. Hay mucha divergencia en las encuestas que se han presentado en los últimos días sobre la aprobación presidencial. Todos indican una caída evidente de la aprobación del presidente López Obrador, en tanto por la inseguridad, también por el manejo de la economía, pero algunos más y otros menos. Algunos ya lo ubican por debajo de los 50 puntos de aprobación. Vamos con mi compañera Belén Zapata para que nos cuente un poco de las casas encuestadoras y sus cálculos. Belén, adelante, ¿cómo estás? El 1 de julio del 2018, miles de mexicanos esperaban en largas filas para votar. Los analistas presagiaban un triunfo contundente para Andrés Manuel López Obrador, el primer candidato de izquierda que llegaría a ocupar la silla presidencial. López Obrador ganó con un 53% o alrededor de 30 millones de votos, un amplio margen, ganó los senadores, ganó los diputados, ganó gubernaturas, ganó congresos locales, y esto lo convierte en el presidente democráticamente electo en la historia reciente más poderoso del país. De la euforia de los primeros meses de gobierno, con niveles de popularidad cercanos al 80%, se registra ahora una caída entre el 15 y 20% a 2 años de su triunfo, según el cálculo de Oráculos, un sitio especializado en cruce y lectura de encuestas. La aprobación de López Obrador sigue siendo alta respecto a otros presidentes. Donald Trump debe estar en alrededor de un 40 bajos, 30 altos. Su aprobación más alta en el gobierno de Peña Nieto llegó a estar en 60% y acabó con una aprobación del 17%, y su momento más bajo fue del 17%. Según las encuestas, uno de los principales pasivos de López Obrador está en los escasos resultados en materia de seguridad. La apuesta del presidente López Obrador por crear la Guardia Nacional no ha dado resultados. Vemos que han incrementado el número de homicidios dolosos en el país y que es una tendencia que no han logrado revertir. Analistas reconocen, sin embargo, el esfuerzo y la congruencia del mandatario en su política social que favorece a los grupos más vulnerables. Creo que es un acierto del presidente López Obrador que esté porque creo que lo está genuinamente preocupado por la desigualdad social de este país y que le parezca intolerable. Creo que es un desacierto pensar que a partir de la división de la sociedad y de inhibir y espantar la inversión en el país, vamos a poder lograr disminuir esa desigualdad. En este segundo aniversario de su triunfo, el mandatario ha dicho que las horas más oscuras de su gobierno han sido tener que lamentar la muerte de gente inocente, y las más luminosas están relacionadas con el trabajo a favor de los más pobres, los derechos humanos y el combate a la corrupción. La peste más funesta que ha afectado a México. Entonces me siento muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción. El que tengamos como objetivo desterrar
la corrupción de México. Este segundo aniversario de su triunfo coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, un motivo más para celebrar, según López Obrador. Un momento muy oportuno, porque esto va a significar más inversiones, va a significar más empleos, más bienestar para México y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía. Estados Unidos invitó a López Obrador a visitar este país el 8 y 9 de julio, lo que sería su primera visita oficial de trabajo en el extranjero en casi 2 años de gobierno. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Y este día también ha sido motivo de muchas felicitaciones de distintos sectores de la población y de políticos, de la propia esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, quien muy temprano tuiteó, pues recordando esta fecha histórica del triunfo electoral del movimiento Morena y de su esposo Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Pero también esto incendió a las redes sociales. Le voy a contar por qué. Bueno, en la cuenta de Twitter de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no hay, hasta en este momento, ya no hay acceso a los seguidores no aprobados. Esto ocurre tras la controversia en redes sociales por una respuesta que Gutiérrez le dio a un usuario de Twitter. Por la mañana, Gutiérrez Müller publicó un mensaje para celebrar estos 2 años del triunfo electoral. Un usuario le respondió preguntándole cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer que se han manifestado en repetidas ocasiones desde 2019 por la escasez de medicamentos para la atención de sus hijos. Y respondió Gutiérrez: yo no soy médico, a lo mejor usted sí, ayúdele, ándele. Fue la respuesta de Gutiérrez Müller que ocasionó una reacción inmediata de críticas, una lluvia de críticas de muchos usuarios que consideraron una respuesta grosera, una falta de empatía hacia las demandas de los familiares de niños con cáncer. CNN ha solicitado un comentario de Gutiérrez sin respuesta hasta el momento. Pues no lo hemos recibido. Hay que decir que los familiares de los niños con cáncer se han reunido en al menos 2 ocasiones con autoridades de salud y se mantienen en algunas protestas porque los medicamentos han sido suministrados, pero otros han sido ya reportados con escasez, y esta situación ha mantenido durante prácticamente año y medio en el país. Y en otras cosas vamos con más del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional en este mensaje en vivo que está dando el presidente. Que en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. Cuando hace unos días expresé este compromiso por la democracia, algunos se molestaron y empezaron a vociferar que eso era intromisión, injerencia. Olvidan que la democracia implica, en primer lugar, el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico y solapadas por las autoridades electorales. Por ello, desde el 1 de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo. Pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral, con el mismo criterio que sostuvo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, que expresó en Ciudad Juárez en 1911, tras el triunfo de la Revolución, en una declaración de prensa, dijo lo siguiente, cito: al subir yo al poder, voy encarnando 2 principios, uno de ellos sancionado ya
por la Constitución y que de mí depende que se cumpla, y que es el de la no reelección. Terminó este informe del presidente a propósito de estos 2 años de su triunfo electoral, Mario, en estos históricos comicios de hace 2 años. Y realmente, Mario, lo que se puede hacer de balance es pues un informe bastante optimista, el que da el presidente, y donde toca temas complejos, claves, importantes, de que muchos seguros mexicanos estarían esperando quizás más detalles. Habla del tema de la recuperación económica. En esto, pues Mario habla de la inyección que se le está dando a 25 millones de hogares, casi el 75% de la población del país en cuanto a apoyos financieros por una parte. Habla también, Mario, de los apoyos que se le han dado a pequeños negocios familiares como base también de esta reactivación, y habla de que la moneda mexicana se ha venido recuperando a pesar de la pandemia, la crisis sanitaria a nivel global, también de las remesas que han tenido un alza en el mes pasado, casi de un 15%, y también un aumento en la recaudación fiscal. Son cosas alentadoras que habla el presidente en cuanto a la reactivación económica, y también habló del tema de seguridad, también del Tratado de Libre Comercio. Esto, por supuesto, a grosso modo, Mario. Las benditas remesas, como en términos del presidente. Gracias, Rey Rodríguez. ¿Qué tal? Les saludo con gusto. Así es, ha sido un discurso de poco menos de 1 hora que pronunció desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional, acompañado por los integrantes de su gabinete y por su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez. Ha sido un discurso que se ha dividido prácticamente en 2 momentos: el momento político y el momento de rendición de cuentas de los 19 meses que lleva al frente de su administración. Es importante mencionar que este 1 de julio se conmemora el 2º aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, pero también la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es por ello que el mandatario mexicano ha dedicado también unas palabras durante este discurso a su relación con Estados Unidos. Escuchemos. Pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de Norteamérica y mi encuentro con el presidente Donald Trump. El mandatario mexicano viajará a Estados Unidos el 8 y 9 de julio, respondiendo así a la invitación que le ha hecho el gobierno estadounidense. El mandatario mexicano también ha dedicado unas palabras a los mexicanos en medio de esta pandemia de COVID-19. Refirió que se están haciendo grandes esfuerzos por atender las necesidades económicas que esta pandemia ha generado, y reconoció la respuesta que los mexicanos han tenido en medio de esta contingencia. Escuchemos. Desde luego, la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía no sería posible sin una población que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar, con sensatez, disciplina y mucha generosidad. Estoy orgulloso de la actitud, del comportamiento, del proceder del pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador ha dicho también que hay una sensible reducción en cuanto al número de homicidios en el país. Ha dicho también que se combate con fuerza el robo de combustible, que ha bajado un 95%, y una de sus principales banderas, el combate a la corrupción. Ha dicho que los esfuerzos continúan en esta materia. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.